Entonces, ¿qué les parece si iniciamos con una oración encomendando este culto, este tiempo a nuestro Dios? Bendito Padre Celestial, gracias te damos, porque tú eres el soberano del universo y nada escapa a tu soberanía. Y las cosas que pasan en nuestra vida, a veces las vemos como cosas malas, como cosas difíciles, como cosas que no podremos superar. Sin embargo, por tu palabra sabemos que tú mueves todas las cosas para bien de los que te aman, para aquellos que has llamado y que han respondido tu llamado con fe, para aquellos a los que les has dado tu grande misericordia y los has hecho nacer de nuevo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa misericordia enorme que tienes para cada uno de nosotros. Y quiero rogarte que si hoy está aquí alguien que todavía no ha nacido de nuevo, que tú quieras extender tu misericordia sobre él, Señor. Que tú abras su corazón y que no haya mayor resistencia, sino que confíe en que tú eres Dios, que tú eres nuestro creador, que tienes planes para bien en nuestra vida. Bendice esta reunión, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días, hace 2 semanas, consideramos la exhortación del apóstol Pedro a someternos en obediencia a toda institución humana. Por causa del Señor, dice Pedro, esa es la razón incuestionable, esa es la razón suficiente para todo el que es creyente. Si yo me he de someter a las autoridades, a toda institución humana, y sé que Dios lo dice, pues por causa del Señor lo voy a hacer, porque entiendo que es la voluntad del Señor y porque reconozco que soy siervo de Dios. Esa debería ser la mentalidad de todo creyente. Si Dios me dice en su palabra que me sujete en obediencia a toda institución humana, lo debo aceptar de manera incuestionable, porque es Dios el que me da esa instrucción. No es un código de conducta humano, es Dios mismo, directamente nuestro Señor. A partir de ahí el apóstol describe de manera muy práctica, muy concisa, la forma en que cada grupo representado en las iglesias puede vivir una buena manera de vivir, que le dé gloria a Dios, que le dé exaltación a su nombre. Este pasaje, a partir del versículo 18 de Primera de Pedro capítulo 2 y hasta el capítulo 3, casi al final, va tratando con diferentes grupos de la iglesia. El primer grupo al que se dirige es este. Versículo 18 dice así: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El versículo 18 nos dice claramente el mandamiento, la instrucción a este grupo: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y esa palabra criados que tenemos ahí es la palabra que en griego se escribe y se pronuncia más o menos así, oiketes. Ese es el vocablo en griego y se refiere a los que son siervos domésticos. Trabajan en la casa de algún señor, de algún amo, de alguien que lo tiene ahí a su servicio, pero son sirvientes domésticos de baja categoría. Sin embargo, esa palabra es distinta a la palabra esclavo, que es la palabra griega doulos, y hemos considerado en otras predicaciones. Esta es la palabra oiketes, y son los sirvientes domésticos, y de alguna manera podríamos pensar que recibían un tipo de pago por sus servicios. A estas personas está dirigida en primera instancia una manera de sujetarse de forma práctica en el día a día. Estos podríamos considerarlo en nuestros días como los empleados, los trabajadores, los ayudantes de algún jefe que nos paga quizá a destajo. No todos estamos en alguna empresa, pero todos tenemos necesidad de recibir un pago. Bueno, el que nos paga, ese sería nuestro patrón en los días actuales, y nosotros seríamos sus trabajadores. La palabra griega que se usa para amo, porque dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y no se me desesperen, no va a ser una clase de palabras, pero es interesante ver estas expresiones con mayor profundidad. La palabra amo es la palabra griega déspotes. Seguramente cuando escuchan este vocablo ya algunos la relacionaron con nuestra palabra en español déspota, que significa soberano absoluto, uno que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno. Es el soberano, el mandamás, el que no tiene una autoridad sobre sí. Claro, guardada toda proporción, hay hombres que se les podrá considerar como el soberano de un gobierno, como era el caso, por ejemplo, de los emperadores romanos, los césares. Sin embargo, sabemos que por encima de ellos está Dios. Pero a nivel humano se podría considerar la palabra para ese tipo de hombres que son dueños de propiedades y tienen a su servicio muchos criados o muchos oiketes, sería el caso, ¿verdad? Ahora, la palabra déspotes, la palabra amo, también se aplica no nada más a los hombres, sino también a nuestro Señor Jesucristo y también a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usa con el Señor Jesucristo. Ahí mismo, bueno, en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra en griego que está detrás de esta palabra Señor es la palabra déspotes. Usted lo ve en griego y dice déspotes o déspota, hablando del Señor Jesucristo. Y me parece que ahí mismo tenemos en Hechos capítulo 4 cómo se aplica a nuestro Padre Celestial. Dice: y ellos, está hablando de Pedro y Juan y otros apóstoles, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa expresión junta de soberano Señor en el griego es una sola palabra, y es la palabra déspota, es decir, soberano absoluto.
el que no tiene ningún control sobre sí mismo. Nadie, no le tiene que rendir cuentas a nadie. En español nos lo tradujeron así: soberano Señor. Y en el griego, en el original, es una sola palabra, la palabra déspota. Si nosotros habláramos griego, podríamos decir: déspota, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Pero normalmente tenemos una connotación negativa cuando usamos esa palabra, ¿no? Cuando decimos esa persona es un déspota, hablamos de alguien malo, cruel, injusto. Pero el vocablo original no tiene esa implicación. El vocablo original tiene solamente la implicación de alguien que tiene todo el poder, todo el control, que es soberano, absoluto, sobre todo. De tal manera que si nosotros hiciéramos eso y dijéramos, si habláramos griego diríamos déspotes, o si en español déspota, tú eres el Dios, no estaríamos ofendiendo a nuestro Dios, sabiendo el significado original. Pero bueno, tampoco se trata de que les esté animando a que lo digan, ¿verdad? Solamente es un punto para entender al nivel de que estamos hablando de la sujeción. Estamos hablando de la época del Imperio Romano, en donde las castas sociales estaban tremendamente marcadas, en donde la esclavitud, la servidumbre eran de hecho la base de la economía. De lo contrario, podría colapsar totalmente. No estamos hablando como en nuestros días, en donde hay trabajos bien remunerados, donde hay incluso sindicatos que ven por los trabajadores. Eran otros tiempos y sin embargo la relación de sujeción permanece a nuestros días y la necesitamos aplicar a nuestro día a día en el trabajo y en todo lugar donde nosotros prestemos un servicio remunerado, ¿no? Ahora, el único verdadero soberano, hermanos, es nuestro Dios. Él es el único verdadero soberano, porque Él es el único que puede hacer todas las cosas que Él quiere sin necesidad de preguntar la opinión de nadie. Eso es tremendo, ¿eh? A veces nosotros decimos, yo soy autónomo, yo soy soberano. Pues no es cierto, porque siempre hay alguien que está puesto en autoridad sobre nosotros. Pero nuestro Dios sí puede decir, yo hago esto porque me place hacerlo así. Porque Él es el creador, Él es el soberano, Él es el dueño. Y además, Él es perfectamente justo, perfectamente amoroso, lento para la ira, grande en misericordia. Es déspota, sí, porque es el soberano absoluto, pero un soberano misericordioso, justo, fiel, amoroso, lleno de gracia, lleno de pensamientos para bien, para cada uno de nosotros, con buenas intenciones para nosotros. Entonces nosotros, hermanos, podemos estar confiados en que su mandato de estar sujetos, aún, dice el versículo, aún a los amos difíciles de soportar. Vamos a ver que esta exhortación de estar sujetos no es el único lugar en la Escritura en donde lo encontramos. También hay otros casos, por ejemplo, allá en 1 Timoteo 6, del 1 al 2, pero ahora hablando el apóstol Pablo, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Tú tienes algún patrón que es creyente? ¿Alguien de aquí tiene, su jefe es cristiano en el trabajo? Pues sí, hay uno por lo menos. Bueno, sí hay algunos, ¿no? Donde tu jefe, el que te paga, es creyente. Pues esta es una instrucción muy especial, ¿no? Para ti. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. No digan, no, pues al cabo es mi hermano, me la va a pasar, hoy no vengo, llego tarde, me voy temprano, hago como que trabajo, al cabo es mi hermano y pues no
No es al contrario, ¿verdad? Es al contrario, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. ¿Por qué? Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Entonces, si tú tienes un patrón, un jefe, o llegas a tenerlo, que además de ser tu jefe es creyente, pues no te aproveches, hermano, de ello. No te aproveches, porque luego por esas cosas mal hechas es que a veces decimos, ¿sabes qué? Mejor contrata a un plomero que no sea creyente, porque luego es muy difícil, porque no cumple y luego no quiero regañarlo y luego no, y se vuelve algo que debería ser totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario, donde podríamos decir, como es hermano, lo voy a traer, lo voy a llamar porque es fiel en su trabajo. Y cuando ese hermano creyente, especialista en plomería, en carpintería, en lo que sea, dice, voy a ir a servir a mi hermano y me va a pagar por ese trabajo, lo voy a hacer con más ahínco, porque se va a beneficiar de mi trabajo uno que también es creyente como yo, uno que también es amado por Dios. Voy a hacer mi mejor trabajo para la gloria de Dios. Eso es lo que debiera de ser en el mundo de hoy. Ya no somos esclavos, ya no somos criados, pero somos trabajadores y de alguna manera podemos prestar servicio a alguien que nos va a pagar. Tito capítulo 2 versículo 9 y 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si se fijan, el propósito de gran alcance, el fruto de gran alcance que podemos obtener al sujetarnos es glorificar a Dios, glorificar su nombre, que su nombre no sea defraudado, que la doctrina no sea manchada, que por el contrario sea adornada y la gente de afuera pueda ver, oye, él es creyente y el patrón también, y vieras cómo trabaja bien. Él es fiel, llega temprano a su trabajo, se va a la hora justa, no está perdiendo el tiempo en horas de oficina o en las horas del taller. Hermanos, esto es algo muy práctico y muy serio para nosotros hoy en día. Hemos cantado hace unos momentos la gloria a Dios y nos decía nuestro hermano Andrés, no hay otro nombre más glorioso. Bueno, para ese Dios es para quien nosotros podemos sujetarnos a nuestros patrones. Sujetarnos en obediencia para adornar la doctrina de nuestro Dios, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, la orden creo es muy clara. Criados, estad sujetos a vuestros amos. La orden es muy clara. Debemos estar sujetos a los patrones, a los jefes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Es una asombrosa, miren cómo lo dice Pedro en el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Primero leemos, esto merece aprobación, ¿verdad? ¿La aprobación de quién? Es la aprobación de Dios, como lo dice también el versículo 20. Ahí en el 20 dice, esto ciertamente es aprobado, ahorita lo veremos. Pero la razón por la cual Pedro dice que debemos sujetarnos a los amos, sean buenos y afables o sean duros en su trato, difíciles de soportar, es porque hay aprobación de parte de Dios. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Otra vez, y es quizá la última palabra hoy en griego que les voy a decir, pero la expresión en griego que está ahí cuando dice esto merece aprobación, ¿dónde quedó? Esta palabra, la palabra en el original es gracia.
podríamos leer, porque esto es gracia delante de Dios. Y podemos entender esto, porque esto es digno de alabanza delante de Dios, porque esto es agradable delante de Dios, porque esto es hermoso delante de Dios. Eso es lo que dice el original, porque esto es gracia. Y así se usa en el versículo 20 también la misma expresión al final, donde dice esto ciertamente es aprobado. En realidad lo que está diciendo, esto es gracia. Y miren que Dios es consistente en todo momento. No es que aquí diga una cosa y en otras partes de la Escritura diga otra. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Esta concesión, esta palabra de a ustedes les es concedido, ¿qué creen que está diciendo? A ustedes les es gracia de Dios, que puedan creer en Él y que puedan padecer por Él. Es una gracia de Dios, es la gracia de Dios. De hecho, lo veremos si Dios permite en algún momento en el capítulo 5 de la primera de Pedro. El propósito fundamental que tuvo él para escribir la carta fue amonestarlos y declarar que esta es la verdadera gracia en la cual estás. Y entonces a través de toda la carta usted puede ir subrayando todas las veces que él está explicando de una o de otra manera la gracia de Dios. Entonces creer en Cristo y padecer por Cristo es algo que no debería de extrañarnos. En otras palabras, sujétate a tu amo no implica que entonces todo te va a ir bien. Sujétate a tu amo porque es la voluntad de Dios. Y si padeces injustamente, hazlo con una conciencia agradable delante de Dios. En otras palabras, padecer por el nombre de Cristo es muy probable y es quizá lo más probable que puede pasar en nuestra experiencia. El ser creyente nunca ha sido un librarnos en el diario vivir de todo problema. Por el contrario, a veces se incrementan por causa del testimonio que damos del Señor. Porque a la gente no le gusta, los que no creen, no le gusta oír el Evangelio. Entonces, ¿qué es eso que merece aprobación de parte de Dios? Otra vez, Pedro lo dice así. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esa es la razón. Esa es la gracia de parte de Dios. Si tú, hermano, estás plenamente consciente, plenamente claro en tu mente que cuando padeces injustamente, lo aceptas por causa del Señor, lo sufres o lo toleras porque estás buscando la gloria de Dios, sabes que tú estás haciendo bien en tu trabajo, en tu diario vivir, para agradar a Dios. Y si a pesar de eso padeces injusticia, entonces tu conciencia está claramente enfocada en lo que le agrada a Dios. Y cuando Dios ve esa conciencia, cuando ve esa intención, cuando ve tu corazón que está enfrentando la injusticia de esa manera, Él dice, esto merece aprobación, esto es gracia, esto es agradable delante de mí, porque Él está padeciendo injustamente a sabiendas de que es para mí agradable que lo hace por causa del Señor. No es lo mismo, como decía Pedro, pues si padeces porque cometiste un pecado, pues vas a recibir bofetadas, ¿verdad? Ahí aunque las resistas, eso no tiene ningún tipo de gloria, ¿no? Pero si tú sabes que estás haciendo bien para agradar a Dios, que tú te estás sujetando para exaltar su nombre y a pesar de eso, padeces injustamente,
y en tu corazón y en tu pensamiento y en las intenciones tuyas son, Señor, esto es por causa tuya, me sujeto y soporto la injusticia. Dios ve tu corazón, Dios ve las intenciones de tu corazón y te alaba, porque esto merece aprobación, esto es digno de alabanza, y la alabanza que recibimos no es de los hombres, es de Dios. Es tremendo eso, hermanos. Dios se agrada y nos alaba, aprueba nuestro comportamiento. Miren cómo dice el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Otra vez, esto ciertamente es gracia delante de Dios. Esto ciertamente es agradable, digno de alabanza delante de Dios. Aquí Pedro pues está muy práctico, ¿no? Con gran claridad le dice, mira, ven para acá. Si tú andas cometiendo pecados y andas portándote mal me voy a regresar al primer siglo con los criados. Tú estás aquí en la casa de tu amo y andas haciendo cosas indebidas y te ve, te va a agarrar a bofetadas. Y aunque tú te pongas muy estoico ahí soportando una tras otra, eso no es ningún motivo de gloria. Y yo diría, eso es un motivo de vergüenza. Y ese es un gran riesgo, porque aquellos amos no era nada más darle una o dos bofetadas, era verdaderamente castigarlo, Ellos sabían bien cómo castigar. Los romanos sabían perfectamente cómo castigar a un criado mal portado, ¿no? Pedro le dice, no, mira, si tú pecas y eres abofeteado y lo soportas, en eso no hay gloria. En eso no hay gloria. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ahí hay gloria. Ahí hay alabanza de parte de Dios. Ahí hay aprobación de parte de Dios. Ahí hay gracia, hermanos. Ahí hay gracia de nuestro Dios. En nuestros tiempos podríamos decir, bueno, si yo estoy trabajando mal y me descubren y estoy quizá robando cosas de la oficina, o estoy robando el tiempo y no estoy trabajando lo que debería y estoy siendo deshonesto y me sorprenden, pues puede que me llamen la atención, puede que me manden a hablar ahí los del comité de ética de la empresa, o puede ser que me despidan de la empresa y que puedan decir, este fue despedido de aquí porque andaba robando dinero. No hay gloria. Aunque yo diga, soporto la pérdida de mi trabajo y me voy sabiendo, no, ahí no hay gloria. Ahí hay una vergüenza terrible para tu nombre, para el nombre de tu familia y especialmente para el nombre de nuestro Dios. Porque de inmediato van a decir, mira, y es un creyente, decía que era un cristiano y lo agarraron robando, lo agarraron haciendo esta fechoría. Pero si haciendo lo bueno, a pesar de eso, sufrimos injusticias y lo soportamos, Dios es glorificado. Dios es glorificado. La única forma de hallar gracia, alabanza de parte de Dios es cuando eres maltratado a pesar de hacer lo bueno y lo soportas a causa de la conciencia delante de Dios, buscando su gloria. Así es que yo sé que la gran mayoría, por no decir todos, pero la gran mayoría podríamos quejarnos de nuestro jefe, ¿no es cierto? Es un casi deporte en las oficinas de todo el país. No sé si del mundo, pero en el país es casi un concurso a ver quién puede decir lo más malo del jefe. Eso es típico. No, es que mi jefe es así, es allá y aquello y lo otro y no me deja esto, y no, que tanto es tantitos. Y empezamos a justificarnos en lugar de decir, oye, como hijo de Dios, yo me debo sujetar, yo debo obedecer para la honra de Dios, no de mi jefe. Yo debo de estar actuando de esa manera por la conciencia delante de Dios, no delante de mi jefe. Cambia totalmente la perspectiva.
cambia totalmente la perspectiva. Nuestro Señor Jesucristo, para ir cerrando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es presentado en este pasaje que estamos leyendo como el ejemplo de un siervo que padece injustamente, uno que no cometió pecado ni engañó, uno que no respondía con maldición cuando a él lo maldecían, un siervo que aparte lo único que quería hacer era el bien de todos. Y hay una parte en la Escritura que dice, todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien. Mire cómo lo dice versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces nosotros cuando somos reprendidos en el trabajo, lo primero que sale es una contraofensiva. Oye, Raúl, esto, no, pero es que, oye, pero es que el otro, no, pero acuérdate que, no, pero es que el del otro departamento, normalmente no damos nuestro brazo a torcer. Ojalá eso cambie si estamos en esa situación. Si somos creyentes, ojalá eso cambie a partir de hoy y digamos, Señor, aunque yo haga el bien y padezca injusticias que son flagrantes, por causa de la conciencia delante de ti, lo voy a soportar. Oye, Señor, es que me maltrataron ahí en la oficina y yo no ni la debía ni la temía, pero por causa de tu nombre lo voy a soportar. Y en ese momento recuerda que Dios está aprobando tu conducta, está aprobando esa decisión de tu corazón de soportar aún las injusticias. Y por eso Pedro dice, recuerden que también Cristo padeció injustamente. Y yo me imagino la cara de aquellos criados del año 63, 64, cuando escucharon la lectura de la carta de Pedro. Imagínatelos por un momento en una congregación muy pequeña, quizá en un edificio nada bonito, más bien precario. Aquellos expatriados, aquellos que habían sido corridos quizá de su país, aquellos que seguían sujetos bajo el dominio del Imperio Romano y que ahora se reunían y les dijeron, hermanos, no faltes el domingo porque viene un hermano con una carta de Pedro. Yo me imagino la cara de aquellos criados, porque seguramente había muchos criados allí. Y a lo mejor algunos venían refunfuñando. ¿Cómo te fue? No, me dieron 5 latigazos porque. Pero yo no hice nada malo, nada más que el patrón lo conoces, el amo es terrible. Me imagino la cara de ellos cuando esta carta fue leída por primera vez y se identificaron con la situación que vivían. Como criados reales, verdaderos. Unos tenían amos buenos, afables, pero seguramente la mayoría de sus amos eran duros de soportar, eran crueles. Seguramente en muchas ocasiones habían sido maltratados o golpeados. Pero me imagino lo que sintieron cuando escucharon que Cristo Jesús también padeció igual que ellos. Cuando escucharon que Cristo Jesús también se hizo siervo, tomó cuerpo para hacerse siervo, para obedecer la voluntad del Padre. Me imagino que para ellos eso fue algo glorioso, identificándose con su Señor en la misma categoría, en el mismo nivel. Estando en la condición de siervo, él aceptó, aunque era una injusticia, porque él no había cometido nada digno de muerte. Sin embargo, él lo aceptó para glorificar el nombre de su Padre. Él también padeció injustamente.
Yo me imagino, desde que estaba preparando esto, me imagino la cara de uno de aquellos criados con los ojos abiertos de este tamaño, diciendo: entonces lo que yo padezco, lo padeció mi Señor también. Él también fue azotado, Él también fue maltratado, y más que yo, porque yo sigo aquí vivo, oyendo. Y mi Señor fue llevado a la cruz para ser clavado por algo que Él no debía. Los varazos que me dieron a mí me los merecía, porque le rezongué al amo, porque me quejé de su maltrato y me dieron más. Pero el Señor no era digno de ningún delito de muerte, y sin embargo lo soportó por la gloria de su Padre. Me imagino que cuando terminaron de escuchar, seguramente cobraron ánimo, porque se identificaron plenamente con Jesucristo de una manera muy personal. De una manera muy personal. Y tú y yo, hermanos, podemos hacer lo mismo, porque también por ti y por mí murió Cristo. Padeció injustamente para quitar tus pecados, para anular el acta que tenía todos los decretos contrarios a ti, todos los pecados que has cometido. Él los clavó en la cruz de una manera obediente, como dice la Escritura, obediente hasta la muerte. Y la pregunta final es: ¿cómo soportaba eso el Señor? ¿Cómo pudo soportar esas injusticias y maltratos que padeció? Él en alguna ocasión dijo: ¿qué no sabes que si yo quisiera, le pediría legiones de ángeles a mi Padre y destruiría todo este ejército romano y a todo el que se pusiera enfrente? Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él padeciera, y Él es el siervo que padece injusticia por excelencia en toda la historia. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo soportó? Yo veo la respuesta ahí al final del versículo 23, donde dice: encomendaba la causa al que juzga justamente. No hay otra forma de que tú y yo podamos soportar un día tras otro las injusticias, los maltratos, los desprecios, el rechazo. A pesar de que tú hagas lo mejor por hacer el bien, no hay otra manera de soportar eso más que encomendándonos a Dios, entregándole nuestra vida, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestro coraje también a veces por la injusticia. Señor, lo pongo en tus manos, encomiendo mi causa a ti, Señor. Es lo que hacía el Señor. Y para Él era una constante en su vida. El Señor Jesucristo constantemente estaba encomendando su vida, sus acciones en las manos del Padre. Así hasta el final. ¿Recuerdan su expresión final? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el final. Esa es la fórmula del Señor Jesucristo. ¿Estás padeciendo injustamente en tu trabajo, hermano, hermana? Te rechazan, te maltratan, se burlan de ti, a pesar de que tú te esfuerzas por hacer el bien. No dejes que la desesperación o la ira o el coraje te ganen. En su lugar, encomienda tu causa al Señor. Encomiéndala, porque Él es justo. Él juzga justamente. Todos los días habrá ocasiones en que podemos padecer injustamente. Pero cuando eso sucede, hermano, recuerda a Cristo Jesús. Encomendemos la causa en las manos de nuestro Dios, sabiendo que Él juzga justamente. No te trates de vengar tú. No trates tú de ponerle solución saliendo respondón o dando mal por mal. Al contrario, renuncia a eso y entrega tu causa, encomienda tu causa en las manos del Señor, porque Él juzga
justamente. Y finalmente, si por causa del Señor padecemos, esto ciertamente es aprobado delante de Él. Y cada vez que tú hagas un bien y padezcas injusticia, yo te animo a que en ese momento digas: Señor, es por tu nombre, es por causa tuya. Y eso merece aprobación delante de Dios. A Él sea la gloria, hermanos.